Pasa a vosotros. Continuamos con la lectura de nuestro libro de Deuteronomio en nuestra cuarta porción y estamos ahora en nuestra tercera lectura. Aquí al final del capítulo 12 los versículos nos van a hablar de la prohibición de seguir la idolatría de los cananeos, los pueblos que ya iba a expulsar nuestro Dios de la tierra de Canaán, y le hace la advertencia a su pueblo de no seguir con esas costumbres. Dice entonces en el versículo 29 del capítulo 12: Cuando acabare Dios, tu Dios todopoderoso, a las naciones, las cuales tú vienes allá para echarlas a ellas de delante de ti, y las hayas echado a ellas, y hayas habitado sus tierras, cuídate para ti, no sea que se te haga tropezar detrás de ellos después de haber sido destruidos de delante de ti, y no sea que buscares a sus deidades diciendo: ¿cómo sirvieron las naciones estas a sus deidades? Para que lo haga así también yo. Esta es una prohibición total y absoluta. Dice: cuídate para ti, por tu propio bien, para que no tropieces de lo que has aprendido, de lo que te ha enseñado nuestro Dios. No preguntes ni siquiera cómo es que ellos celebran a sus idolatrías, a sus fetiches. Tú no vayas detrás de ellos. Dios los quitó de delante de ti, tú no vayas detrás de ellos. Esto se relaciona, por ejemplo, a costumbres como el poner o llevar flores a los muertos, cualquier otro día que hayan puesto, o tradiciones o costumbres. No vayas delante de esto y no pretendas incorporarlo hacia el servicio de nuestro Dios. Continúa el verso. No harás así para Dios, tu Dios todopoderoso, pues todo lo abominable para Dios, lo cual odia, hicieron a sus deidades, pues también a sus hijos y a sus hijas incineraron en el fuego para sus deidades. Nos damos cuenta de lo absurdo, o date cuenta de lo irreal, lo absurdo que es su servicio, que ellos realizan. Todo lo que nuestro Dios pide es verdadero, todo lo que nos encomienda que hagamos hacer el servicio para Él, pues es algo correcto, algo bueno. Dice: no preguntes, que ni te pique la curiosidad por saber cómo hacen las cosas, y menos aún lo quieras implementar para el servicio de Dios, porque esto es una abominación. Dice el verso: a toda la palabra que yo os ordeno a vosotros, a ella cuidaréis para hacer, no añadirás sobre ella y no disminuirás de ella. La advertencia nos habla sobre la integridad y la perfección que tiene la palabra de nuestro Dios. Es como una obra de arte. Si tú le quitas, le disminuyes su valor. Si tú le añades, le disminuyes su valor. Es perfecta. No hay por qué moverle nada. No preguntes entonces cómo es el servicio hacia otras cosas. No, esto no te va a conducir a nada bueno. Vamos con nuestro capítulo 13, donde, después que se advirtió de la idolatría y sus prácticas, Moisés ahora hace referencia de fenómenos que pueden inducir a la idolatría a través de factores internos. Se comienza relatando acerca de un falso profeta. Relámpagos. Perdón, truenos. Dice entonces sobre esto del falso profeta. Ahora, va a haber ocasiones muy específicas, muy especiales, cuando nuestro Dios le encomienda a la persona que, digamos, anule estas leyes, pero por una sola ocasión y con un propósito muy firme. Por ejemplo, allá está establecido que no se celebren, que no se realicen holocaustos u ofrendas para Dios fuera del templo sagrado. Vemos en el libro de los Jueces, en el capítulo 6, donde Dios le dice a Gedeón, por medio de un ángel, que realice una ofrenda para Dios, fuera de Shilo, donde estaba el tabernáculo. Vemos también en el capítulo 13 con Manoa y su mujer, donde también un ángel les dice que hagan un holocausto o una ofrenda para Dios. Vemos también de Elías, por ejemplo, ahí en el libro de los Reyes, capítulo 18, donde nos cuenta que también hizo un altar fuera de donde estaba el templo sagrado de nuestro Dios. Decimos, hay ocasiones especiales en donde por mandato de nuestro Dios, se anula o se rompe esta ley, pero con un propósito firme. En estos casos, por ejemplo, era para hacer retornar al pueblo de su mal camino, con un propósito firme de parte de nuestro Dios. Pero nuestro texto nos va a hablar de la regla general, de
los servicios o cómo es que se debe realizar y qué se debe hacer cuando hay un profeta falso o cuando alguien más te pide que hagas algo o dejes de hacer algo en cuanto al servicio de nuestro Dios. Estamos en nuestro capítulo 13. Dice: si se levantare en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y diera a ti una señal o maravilla, una señal cuando predice algo y esto se cumple, una maravilla cuando cambia algo de la naturaleza de una manera pues inesperada, algo asombrosa. Dice, cuando algo de esto ocurra, a pesar de que ocurra, porque sí es cierto que hay gente que tiene esa capacidad, quizá de ver cosas que aún no han acontecido, en sueños o visiones quizá, pero esto entendemos se lo concede nuestro Dios, pero no porque veamos, y particularmente se va a referir a el cambiar el servicio a nuestro Dios o ir detrás, abandonar a Dios para seguir a otras deidades, a otros ídolos, sobre todo cuando se refiere a eso, alterar la fe del pueblo de Dios. Es ahí cuando se refiere, no les hagas caso, a pesar de que veas el cumplimiento de lo que ellos dicen. ¿Y por qué Dios concede esto? Vamos a seguir leyendo para entenderlo un poco mejor. Dice el verso: y viniere a suceder la señal o el portento del cual habló a ti diciendo, vayamos detrás de deidades ajenas, las cuales no habéis conocido, y sirvámoslas. No escucharás a las palabras del profeta aquel, o al tal soñador de sueños aquel. No lo escuches, ni siquiera investigues, no preguntes si es cierto algo de lo que dice, ya que su veneno podría hacer mella en tu corazón y entonces alterar o cambiar tu fe. Dice el verso: ya que os está probando Dios, vuestro Dios todopoderoso, a vosotros. Es decir, preguntábamos, ¿por qué Dios le da la fuerza a estas personas? ¿Por qué les concede el realizar estos milagros o el ver estos futuros? Dice la respuesta, para probarlos. Para probarnos, pues ¿que no Dios lo sabe todo? Bueno, el concepto de probar, cuando a Dios se refiere, significa sacar el potencial a la práctica, elevar la categoría y nivel del probado al haber superado el reto. Además, publicar y propagar el por qué Dios quiere tanto a esa persona, porque ha demostrado su fidelidad pasando todas esas pruebas. Decimos, no es para que lo sigas a aquel que te quiere seducir para cambiar a Dios, no, es para probar tu fe, para ver cómo estás, qué tan firme, qué tan bien fundamentado estás. Dice, para saber si ustedes le han de amar a Dios, vuestro Dios todopoderoso, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aparentemente es prueba de fe. Entonces, ¿por qué dice el texto para amar a Dios? Bueno, es que el amor echa fuera el temor. Cuando hay amor, no hay dudas, no hay preguntas, no hay quejas. Dice el verso, detrás de Dios, vuestro Dios todopoderoso, iréis. Todas tus dudas, busca aclararlas en Dios, mas no detrás de ideas nuevas y ajenas como las de un profeta falso. Ir detrás de Dios significa emularlo, asemejándonos en su condición. Si Él es misericordioso, pues tú también debes ser misericordioso. Si tú eres bondadoso, si Dios es bondadoso, tú debes ser bondadoso también. Quizá esto nos enseña que el origen de profecías falsas, pues es egoísmo y malos hábitos. Continúa el verso. Y a Él temeréis, y a sus preceptos cuidaréis, y a su voz escucharéis, y a Él serviréis, y a Él os apegaréis. Entendemos que el estar apegado a nuestro Dios, el servirle, mire, cuando uno hace conciencia de que hay un ojo que todo lo ve, un oído que todo lo escucha, todo lo que hacemos, todo lo que realizamos, aun sea materialmente hablando, todo le imbuimos esa santidad, porque entendemos que debemos tener cuidado en lo que pensamos, en lo que hacemos, en lo que hablamos. Miren, no, por ejemplo, cosas tan cotidianas
No me enfado con mi hijo por el desorden, por los juguetes que tiene regados. No, bendito Dios que tiene salud. Estoy conectando, estoy entendiendo que todo viene de nuestro Dios, que todo lo hace nuestro Dios. Estoy entendiendo que debo estar en armonía, en sintonía con Él. No sé, mi tarja está sucia, por ejemplo. Tengo trastes ahí. Bendito Dios que hubo que comer, que no nos faltó el alimento, que suplió todas nuestras necesidades. Tengo problemas en mi trabajo, bendito Dios que pone a prueba mi fe, mi paciencia, la manera en cómo me voy a expresar, a comportar con los demás, porque debo ser luz. Ahora, el estar apegado a Dios nos enseña a no ser como un trabajador que está viendo la hora de la salida y ansioso por irse. Es como los niños en el templo cuando termina todo el servicio, los servicios del día sábado, y salen gritando, ya podemos jugar, ya por fin se acabó. No, no lo vemos así como una carga, como un peso. Lo vemos como algo agradable, algo bonito y que me inspira a hacer más y más cosas en honor, en servicio a Dios. Decimos, nos conectamos, estamos en sintonía. No lo vemos como una carga, como un peso. Dice entonces, si tú vas a estar conectado con Dios, no te van a asombrar las maravillas, los milagros, los sueños que haga, que diga este profeta falso, este soñador de sueños. No te van a asombrar, no te van a mover de donde estás parado. Dice, y el profeta aquel o el soñador de sueños aquel ha de morir, pues habló una desviación acerca de Dios, vuestro Dios todopoderoso, el que os sacó a vosotros de la tierra de Egipto y el que te redimió de casa de esclavos para hacerte desviar del camino que te ordenó Dios. Es decir, no te dejes llevar por eso. Cuando estás entendiendo, comprendiendo que estás al servicio de Dios, cuando le dice Moisés al pueblo, viste todos los milagros, las maravillas que obró Dios por ti a la salida de Egipto, en el cruce del Mar Rojo, en el monte Sinaí con la entrega de la ley, todos esos portentos que viste son de Dios, del Dios verdadero, y para nada te van a sorprender lo que pueda llegar a ser este falso profeta, este soñador de sueños. Para nada te va a mover. Dice, y consumirás el mal de en medio de ti. Nos está hablando que hay que quitar, que hay que eliminar a este falso profeta porque te está moviendo de tu fe, te quiere dañar al pueblo, quiere perjudicar al pueblo. Por eso dice, vas a quitar este mal de en medio de ti. Seguimos. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer de tu regazo, o tu prójimo, el cual es como tu alma, ocultamente diciendo, vayamos y sirvamos a deidades ajenas, las cuales no conociste tú o tus padres. Mire, ya entendimos que estamos conectados con nuestro Dios, ya aceptamos que somos sus siervos. No me va a mover lo que me diga el soñador de sueños o el profeta falso. Ajá. ¿Y tu ser querido? ¿Qué pasa si el que te está instigando es la persona que más amas? Debes estar consciente de que Dios está por encima de todas las cosas. Así sea, dice tu hermano de sangre, el que amas, el que quieres, el que creció contigo. Así sea tu hijo, tu hija, tu esposa, dice que está en tu regazo. Vamos, que la tienes aquí. O tu hermano, tu amigo, el que está pegado a tu alma, que es tu máximo amigo, pero te quiere mover de tu fe. Ahí es cuando se prueba de verdad si de veras estás firme, estás conectado, en sintonía con el Creador. Porque es algo muy tuyo, muy cercano, muy personal. Y vemos el castigo que también viene para este instigador, así sea de tu misma sangre, de tu misma familia, al que amas con todo tu corazón. Dice, vayamos y sirvamos a deidades ajenas, las cuales no conociste tú ni tus padres. Es algo muy insólito que la persona abandone sus costumbres que le inculcaron sus antepasados, sus padres. Mire, yo creo que más de uno lo hemos visto cuando tratamos de predicar la palabra de nuestro Dios y queremos hacer convertir a un gentil hacia la iglesia.
es muy difícil. ¿Por qué? Porque esto es lo que me enseñó mi abuela, esto me lo dejó mi madre, esto... Mire, si aún los gentiles no quieren cambiar sus costumbres por amor a sus antepasados, pues, y están fundamentados en ideas falsas y erróneas, ¿cuánto más debes estar tú firme en la verdadera certeza, la veracidad? Si tú tienes la palabra de Dios, ¿cuánto más debes estar firme en eso y no dejarte mover por nada ni por nadie hacia otras deidades, hacia otros fetiches, hacia servicio a otras cosas? Únicamente a Dios. Dice, de este texto entendemos que cada hijo de Dios obtiene su fe de dos maneras. Uno, con pruebas intelectuales, y dos, con la fuerza de la tradición ancestral. Ambas son necesarias para conservarse fuerte ante los vientos de renegación que proliferan en el mundo. Decimos pruebas, lo que veíamos en los milagros del falso profeta, y la costumbre, la tradición, la fuerza de la tradición, son lo que cimienta esa fe. Dice verso 7. De las deidades erróneas de los pueblos que están en vuestro alrededor, los cercanos a ti o los lejanos de ti, desde un extremo de la tierra y hasta el otro extremo de la tierra. Es decir, aunque suene como algo muy atrayente, algo cercano que tú ves, que te puede llamar la atención, dice que no te pique la curiosidad, que no tengas ese antojo de servir, de hacer esos servicios a esas deidades, ya sea que estén cerca, ya sea que estén lejos, desde un extremo de la tierra o hasta el otro. Puede ser que esta costumbre, esta tradición, la tenga todo el mundo, pero no porque la mayoría lo haga, quiere decir que esa deidad es veraz, o que esos milagros son los verdaderos, son los buenos. No, para nada, no te confundas. Dice el verso 8, no le aceptes a él, y no lo escucharás a él, y no se apiadarán tus ojos de él, y no tendrás compasión, y no le encubrirás a él. No aceptes ni siquiera probar lo que te dice sobre aquellas fuerzas idólatras, ya que el hecho de probar demuestra que tienes dudas, y si dudas, finalmente terminarás haciendo lo que él te dice. Dice el verso, sino que matar le habrás de matar, tu mano será sobre él al principio para darle muerte, y la mano de todo el pueblo al final, y se le lapidará con piedras y morirá, pues buscó desviarte del temor a Dios, tu Dios todopoderoso, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Y todo Israel escucharán y temerán, y no volverán a hacer como el suceso malo en medio de ti. Decíamos, esto pareciera muy duro. Mire, la ley aquí nos está mencionando, pues leyes muy estrictas contra un instigador que trata de persuadir al pueblo de Dios a aceptar dioses extraños. No está incluido en la ley de ama a tu prójimo. Todo lo contrario, es una ley odiarlo. De acuerdo con el Salmo 139, verso 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. No será juzgado favorablemente ni tratado con misericordia. Y preguntamos, bueno, ¿y por qué estas leyes tan estrictas? ¿Por qué odiarlos? ¿Por qué matarlos a ese instigador? La crueldad aparente puede ser la verdadera piedad, mientras que un despliegue de piedad puede ser falso y por ende, en última instancia, cruel. La obligación de exponer a la persona malvada y llevarla a la justicia es un acto de verdadera piedad, tanto para él como para la sociedad. Para él no seguirá pecando. Y si se arrepiente, pues va a mejorar en su conducta. Su muerte va a ayudar a expiar, a perdonar sus pecados. Y para la sociedad, se evita que siga su curso destructivo. El daño potencial inculcado por un instigador, quien aparta al Hijo de Dios del servicio a Dios, es incalculable. Al no favorecer a un malvado y al no encubrirlo, llevamos la paz al pueblo de Dios.
Las leyes del instigador nos enseñan a evitar el contacto con gente propensa a alejarnos del servicio de nuestro Dios. Y entonces surge la pregunta, bueno, pero dice el maestro, nos enseñó el Señor Jesús, amarás a tu enemigo. Bueno, hay que hacer hay que entender las cosas aquí. Sí, a mi enemigo, el que hace algo contra mí. Dios no lo permita. El ser humano me puede robar, me puede golpear, me puede difamar, me puede... montones de cosas a mí. Cuando es a mí, cuando daña, digamos, mi ego, ahí me dice el maestro, perdónalo. Las veces que pecare contra ti tu hermano y volviere a ti, perdónalo. Porque eso es una muestra de grandeza, de buena fe, de buena espiritualidad que tienes. Perdónalo cuando es tu enemigo. Pero, según lo que leímos en el Salmo, dice, odio a los que son enemigos de Dios. Entonces vemos dos niveles de enemigos. Uno que es mi enemigo, mío de mi carne, que me perjudica a mí, que todo es mandado por Dios, a final de cuentas. A ese lo tengo que perdonar. Pero al que se ensaña, que se quiere hacer enemigo de Dios, que quiere causar división o que nos alejemos de Dios, ese es tu enemigo, porque es enemigo de Dios. A ese, dice David, a ese lo odio, a ese lo aborrezco, a ese no le practico el perdón, porque no es mi enemigo, se constituyó enemigo de Dios. Por lo tanto está esta ley de acabar con él, de exterminarlo a él, para que no siga pecando, para que no siga dañando al pueblo de Dios. Y el maestro es muy estricto cuando se refiere a los instigadores. Dice ahí en Mateo, el Señor Jesús dice, sabemos que van a venir tropiezos, pero ay de aquel por el que vienen esos tropiezos. Está hablando de estos impíos, personas que estuvieron en el camino de Dios, que conocieron del temor a Dios, que gustaron del deleite, del servicio a Dios. Y no solamente se apartaron, sino que regresan para instigar, para molestar, para dañar, perjudicar al pueblo de Dios. Esos son los enemigos de Dios. Y en Apocalipsis 20 también nos habla de ese castigo a esos impíos. Nuestro Dios es muy estricto cuando se trata de ese tipo de personas. Por lo tanto dice, si este está perjudicándote, te está dañando, porque quiere alejarte de mí, no le puedes dejar vivir. Debes exterminar con el mal de en medio de ti. Seguimos leyendo. Si escuchares a una de tus ciudades, de las cuales Dios, tu Dios Todopoderoso, te entrega para ti, para habitar allá, diciendo, surgieron hombres, hijos insubordinados de en medio de ti, e hicieron desviar a los habitantes de su ciudad, diciendo, vayamos y sirvamos a deidades ajenas, las cuales no habéis conocido, e indagarás, e investigarás, y preguntarás bien, y he aquí, ¿es verdadero? ¿Cierto el suceso? ¿Fue hecha la abominación, esa en medio de ti? Golpearás a los habitantes de la ciudad aquella según la espada, la aniquilarás a ella y a todo lo que hay en ella y a sus animales según la espada, y a todo su botín reunirás adentro de su plaza, y la quemarás en el fuego a la ciudad y a todo su botín completamente para Dios, tu Dios Todopoderoso, y será una colina para siempre, no se construirá más, y no se pegará en tu mano nada del anatema, para que retorne Dios de la furia ardiente de su ira. Y te concederá a ti misericordia, y se apiadará de ti, y te hará multiplicar conforme juró a tus padres. Vemos, ya hablamos de una persona que está instigando. ¿Qué pasa con una ciudad, toda una ciudad que servía a Dios y que se ha vuelto a la idolatría? Dice, la vas a exterminar, vas a acabar con esta ciudad. Y explicábamos, aparentemente es un acto de crueldad, pero no es cierto. Es necesario el exterminar el mal de en medio de ti para que no contagie todo lo demás. Dice, va a ser quemada, todas sus cosas, todas sus posesiones quemadas ante Dios. ¿Qué cosa era quemada ante Dios? Las ofrendas, los holocaustos.
Porque de este modo, dice, se va a quitar la ira de Dios. Va a ser considerado como un holocausto para Dios. Ahora, pudiera existir quizá temor, vamos, es una acción bastante drástica, el exterminar a toda una ciudad, podrían tener represalias. Dice el comentario, enfrentados con la tarea de exterminar una ciudad completa, pueden acobardarse. Quizás los parientes de los ejecutados se convertirán en sus enemigos acérrimos. ¿Y cómo se vería el hecho de condenar a toda una ciudad? En consideración con estos temores, pues la Escritura nos dice, va a considerar el cumplimiento de la ley de la ciudad idólatra como si hubieran ofrecido un sacrificio delante de Dios. De este modo se quita la ira del pueblo. La Escritura supera la renuencia natural de los jueces de ejecutar un gran número de personas mediante las siguientes promesas. Un acto de crueldad generalmente inculca un rasgo de crueldad en el alma humana. Aquí Dios promete, si ustedes cumplen con la ley de ejecutar la ciudad idólatra, Dios por el contrario instalará en vuestras almas las características de la misericordia, como nos decía el verso 11. Ay, me perdí. Verso 17. Retorne la ira de Dios y te concederá misericordia y se apiadará de ti. Y la siguiente promesa, quizá se puedan temer que los vayan a matar a ellos, vayan a cobrar venganza contra ellos, o que se disminuya la población del pueblo de Israel. Dice el verso, y te hará multiplicarte, conforme juró a tus padres. Vemos que a final de cuentas, explicábamos al principio, no se trata de matar con alevosía y ventaja, con odio, no, sino de cumplir, hacer lo correcto delante de nuestro Dios. Concluye nuestra lectura, verso 18. Cuando escuchares la voz de Dios, tu Dios Todopoderoso, para cuidar a todos sus preceptos, los cuales yo te ordeno el día de hoy para hacer lo correcto ante los ojos de Dios, tu Dios Todopoderoso. Decíamos, la matanza a esta ciudad descarriada debe hacerse sin intereses creados o con un odio, un resentimiento previo. No, se hace por cumplir lo correcto delante de nuestro Dios, por quitar el mal de en medio de ti. Y hasta aquí concluimos con nuestra tercera lectura de nuestra cuarta porción de nuestro libro de Deuteronomio. Continuaremos más adelante, si Dios lo permite. Pasa a vosotros.